vamos a desarrollar este gran tema. El que no entiende el tabernáculo no puede entender escatología. El que no entiende el tabernáculo no conoce el plan de salvación. Porque todo está dentro de él. Y lo voy a demostrar a través del escrito está. Pero hay un principio, mi obispo. Hay un principio que tenemos que atesorarlo para nuestra congregación. Y ya lo puedo decir a la hermana Coté que me mande el texto a la pantalla, entonces tiene que leerlo. Hermana Coté, por favor, lea el Éxodo 25:1. Éxodo 25:1. Tienen que leerlo en el espíritu para que lo entiendan. Léalo, por favor. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que le diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de pijones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la cocina. Léame de nuevo el 1. Lo voy a soltar. Solo uno. Jehová habló a Moisés diciendo, Siga. di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Y ahora De viene todo una parte, varón, ahora viene una parte importante. Siga. de todo varón que le diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. ¿Observó? El mandato era pedir la ofrenda a toda la nación para construir el tabernáculo. Pero ¿cuál iba a recibir Dios? La que se diera de voluntad y con un buen corazón. No la que se da para impresionar, o para poder tener, como nuestra iglesia, el que da más tiene más púlpito. Exacto. Como yo doy poco, tengo una vez menos. No, sí, broma. Entonces, eso es lo que sucede. Uno da porque ama la obra. Y por eso este principio se ha mantenido en el nuevo pacto. Hermana Coté, Éxodo 25:40. Tiene cargado el celular, no tiene que sin batería. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Hazlo conforme al modelo que se te mostró en el monte. La pregunta, ¿qué se mostró en el monte? La Biblia te responderá. Hebreo 8:5. Vamos, hermana Coté. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, ¿quién ha estado alguna vez en Iquique acá? ¿Usted conoce la reliquia que se hizo de la Esmeralda? Sí. Yo he entrado ahí también. Pero es una reliquia, es una copia de la verdadera. No. ¿Cierto? Sí. Y ese tabernáculo que hizo Moisés aquí en la tierra es una copia del verdadero. Esta es una primicia, no cualquiera sabe que hay un tabernáculo en el cielo. Créanme, en ningún instituto bíblico lo enseñan eso. Por eso estoy diciendo aquí que el instituto bíblico no lo decía. Entonces, ya, ahora, yo le voy a demostrar la evidencia de cómo se hizo ese tabernáculo. Hebreos 9, del 11 al 12. ¿Del 11 al 12? Sí, Hebreos capítulo 9, del 11 al 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su sangre propia,
entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Observó? Eterna redención. Por eso nosotros creemos que la salvación no se pierde. Porque ya nuestra redención fue pagada a precio de sangre. Por eso no estamos asustados como los arminianos. ¿Me entienden? Entonces, mi hermana Karen, que Dios la bendiga mucho, adquiriendo eterna redención. ¿Qué significa redención? Pagar el precio por liberación de alguien. Yo le pregunto al hermano, ¿en qué momento fueron perdonados tus pecados? Y me dicen, en la cruz del Calvario. Y ahí me guardo la memoria. Equivocado estás tú. Los que me están viendo por redes sociales dirán que estoy hablando de una herejía. Pero yo lo voy a demostrar con la sola escritura, que no es así. 1 Corintios 15, 17. Léalo así, pero desmenuce su lectura. 1 Corintios 15, 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Ya. Mis pecados fueron puestos en la cruz del Calvario, ¿cierto? Él cargó nuestra deuda. Es una expiación sustitutiva. Uno que toma el lugar del otro. Él tomó el lugar nuestro. Fue sepultado el día 15 de Nisan. Pregunté para el instituto. En la fiesta de los panes sin levadura. ¿Está muerto o ya había resucitó al tercer día? ¿Ah? Al tercer día. Entonces, cuando él murió en la cruz, ¿yo seguía pecador o no seguía pecador? Sí. ¿Mis pecados habían sido perdonados en ese momento? No. ¿Cuándo fueron perdonados? Cuando resucitó. ¿Quién lo dice, yo o el texto? El texto. ¿Vio qué importante? Estudiar bien la escritura. Bien la escritura. Ahora, vamos a ver un poco el mobiliario del tabernáculo. Hebreos 9, del 1 en adelante. Es que la introducción nomás, que puede ir las pistas. ¿Ya? Hebreos 9. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas las partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propósitorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Ya. Entonces ahí está describiendo el mobiliario del tabernáculo. Sí. ¿Se acuerdan? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Antes, cuando vine yo las primeras veces para acá, mi hijo Jesús ponía un lavabo. Lo rompieron los trabajadores, sí, por accidente. ¿Pero se acuerdan? Sí, La exacto. pila automática. Entonces la pila bautismal, tú sabes, dame igual que los católicos. No, es el tabernáculo. Amén. Ahí está el atrio. Simbolismo, claro. Ahí está el atrio. Pasaba por el lava. Pero el obispo podía entrar hacia él, como sacerdote. Ahí está el candelabro, la lámpara, Entonces, y el candelabro. la palabra de Dios. ¿Y qué les daba? El cordero, el sacrificio. Y el pan. La proposición. Entonces ustedes estaban pasando al tabernáculo. ¿Pero por qué no podían pasar para allá? Porque ustedes pueden llegar hasta ahí nomás. Porque en Israel, si pasaba algo que no era de la tribu de Leví, caía muerto. Y como lo vi por aquí, no había que caía muerto. Pero se dio cuenta, porque muchas veces ustedes vieron eso, ¿no?
Amén. Sí. Pero no lo pudieron interpretar. Correcto. Vamos a comprarla de nuevo. ¿Sí? No lo pudieron interpretar. Un lavacro. Pero ese es mi trabajo. Amén. Ahora para que puedan interpretar. Entonces si alguien dice, hoy tenemos que es católico, ya usted tiene la respuesta, que es el tabernáculo que estaba ahí. Amén. Que estaba ahí. Ahora, vemos al Señor Jesucristo. Cuando uno lee Éxodo 25, ¿cuál es el primer mobiliario? Observen Éxodo 25. El arca del testimonio, dice el subtítulo. Harán también un arca de madera de acacia. Lea por favor 25:11, 25:10 en adelante, hermana Boté. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Ahí nomás. Madera de acacia. Madera. Cubierta de oro por dentro y por fuera. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Qué representa eso? A Cristo. La naturaleza de... Pues ¿sabe por qué a Cristo? Porque en la persona de Cristo hay dos naturalezas. Una humana y una divina, llamada la unión hipostática. Por eso el arca es de madera en su humanidad y el oro en su pureza, y ahí vimos Cristo dentro del tabernáculo. Aleluya. Yo sí, que empezaron las perlas. Aleluya. Entonces, ahora, pero cuando usted construye de atrás para adelante o de adelante hacia atrás. Estamos hablando de un terreno de viaje. De adelante hacia atrás, ¿cierto? Y la pregunta es ¿por qué el mobiliario aquí lo están describiendo desde el arca hacia afuera? Porque vemos que el orden en la lógica no correspondería, ¿no? ¿De dónde vino el Señor Jesucristo? Del lugar santísimo. Amén. Del verdadero tabernáculo. ¿Dónde está el arca? Amén. Pero después descendió al lugar santo. Y en el lugar santo estaba el altar del incienso. ¿Se acuerdan que le llevaron mirra al Señor Jesucristo? ¿Ya? Segundo, estaban los panes. ¿Y qué dijo Jesucristo? Yo soy el maná que descendí del cielo. Amén. No como el maná que comieron vuestros padres. Yo soy el pan vivo. ¿Está bien así o no? No es que aquí el hermano dijo que llegara con voz prudente. Entonces, me lo dio pentecostalismo en el corazón. ¿Ya? ¿Se dio cuenta? Entonces, el maná. Cristo es el verdadero maná. Amén, Señor. Pero ustedes sabían que el maná estaba dentro de una urna, como un florero. ¿Quiere comprobarlo? Amén. El maná Boté, compruébelo. Hebreos 9. La Biblia te responderá. La Biblia le responderá. Somos solo escritura. Amén, Señor. 9:1. De ahí en adelante. Cuando diga maná, observe dónde está puesto el maná. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Siga. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. Ah, ¿vio? ¿Dónde estaba? Una urna. Una urna. Entonces yo al entrar ahí, yo no veía el maná, porque lo protegía la urna. Ahora, ¿quieres ver el maná en la escritura que es Cristo? ¿Ya? ¿Se acuerdan lo que yo le he dicho cuando hacemos clases? Que hace esto sale uno, hace esto dos. Le he dicho así, sí o no, o no van a caer, ¿ya?
Ya, observen bien. Lucas, capítulo 1, del 30 en adelante. Aquí vamos a ver el maná, metido dentro de una onda. Lucas 1. Lucas, capítulo 1, versículo 30 en adelante. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ah, ¿observó? ¿Qué a cubrirlo? El poder del Altísimo. El Altísimo. ¿Y dónde estaba cubriéndolo? Dentro del vientre de ella. Porque adentro está el maná. Amén. Por eso cuando veían a María caían solita. No podían ver el maná. Estaba adentro. ¿Cómo está? ¿Ah? ¿Qué disculpen algo? Que él era Ah, la ya. palabra hecha carne. Exactamente, el verbo hecho carne. Pero no sé si ustedes se acuerdan que un día el arca estaba de los filisteos, se habían robado, y venían en una carreta ahí por los bueyes, y casi se cae el arca, y viene Usa, lo toca y muere inmediatamente. Primero murió porque no era de los hijos de Leví, Así es. y segundo porque traía la presencia de Dios. Así es. ¿Usted sabe quién es el arca de la alianza? La Virgen María. El tío Toco. Cuando María caminaba allá, ¿transportaba qué? ¿A la presencia o al verbo chocar? ¿Se movía allá? Al verbo chocar. ¿Sí? ¿A dónde se movía? Porque ella era tipológicamente el arca de la alianza. Ya estamos escribiendo. No. Comerciales. Entonces, ella era el arca de la alianza. Amén. Ahora el candelabro fue hecho de una sola pieza, de oro, macizo, labrado a martillo, así dice el texto. En sus copas, flor de almendra, flor de manzana. 7 brazos, ustedes para acá, ustedes para acá, una larga en medio, y se le echaba el aceite de oliva para que pudiera alumbrar al lugar santísimo, porque el tabernáculo no tenía ventana. La túnica de Cristo fue hecha de una pura pieza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ya, dígame, pues seamos que te ve. ¿Ah? Entonces, ya, ahora, ¿por qué fue labrado martillo? Por los padecimientos que el Señor Jesucristo padeció aquí en la tierra. El oro es su purificación. Y Él vino al tabernáculo de Israel, que estaba en gran apostasía, en una gran oscuridad espiritual. Y un día, el día de la fiesta de la Hanukkah, dijo, se levantó: yo soy la luz del mundo. Amén. ¿Por qué era el candelabro? Porque la única manera de poder ver al Santísimo era a través de Cristo, porque Él era la luz del mundo. Y Él es el candelabro, el menorá. ¿Se da cuenta? Pero yo dije que venía de adentro, ¿cierto? Ya, del lugar santísimo. Llegó un lugar santo, donde le dieron mirra, oro, más que el maná, todos los elementos del segundo. Pero ¿qué hay de fuera del lugar santo cuando yo salgo? ¿Con qué me toco? No, que haber gente. No. Me toco con el lavacro, la fuente dulce con agua. ¿O no es así? Ya. ¿Y dónde está el lavacro? En el río Jordán. Porque el Señor Jesucristo nació en un lugar santo. ¿Y dónde se bautizó después? En el río Jordán. Y después del lavacro, ¿con qué me toco? Con el incienso. No, hija,
con el altar del sacrificio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces viene saliendo el agua y a la edad de 33 años llega al altar del sacrificio. Al altar del sacrificio. Que es la cruz del Calvario donde da la vida por todos nosotros. Y ahí fue el cordero inmolado. Pero ¿saben ustedes que nunca el sacerdote podía, en ese sentido, en la Pascua, él traer el sacrificio? O sea, también. Si un hebreo pecaba, traía un cordero de un año, ¿cierto? Perfecto, sin mancha, sin ningún defecto, y confesaba sus pecados, tomaba un arma blanca, lo degollaba, el sacerdote tomaba una fuente de bronce, traía la sangre, untaba con el pulgar y lo marcaba los cuernos y la sangre se derramaba. Pero ellos no podían entrar ni siquiera al atrio. ¿Me doy a entender? Era muy santo. ¿A quién nos representa ellos? ¿Quién entregó al Señor Jesucristo? Los israelitas. Pero no podían entrar adentro, porque no eran de la tribu de Leví. Y entregaron al Cordero. Al Cordero. Pero el Cordero había que separarlo. Y un día 10 de Nisan, Judas parte y vende el Cordero. Pero no lo pudo entregar ese día. Lo entregó a la mitad de la semana. Miércoles. ¿Ya? Lo entrega a la mitad de la semana. Con un beso me entrega, ¿se acuerdan? Sí. Con un beso me entregas. Y ahí lo entregó. Justo a la mitad de la semana, el día 14 de Nisan. Luego vamos a recorrer el tabernáculo. Hemos visto al Señor Jesucristo de adentro hacia afuera. ¿Alguna pregunta? ¿Puedo preguntarse? No hay problema, estamos en democracia. Ya. Ahora, ¿pero Cristo se quedó aquí nomás o regresó? ¿O está, regresó al cielo, no? Ahora vemos la vuelta del Señor Jesucristo. Sí, sí. Sacó pasaje de vuelta. ¿Me entienden? Entonces, el Señor Jesucristo, desde la cruz del Calvario, el tercer día resucita, ¿cierto? Sabemos que está 40 días acá en la tierra y todo. Entonces, el Señor Jesucristo está muerto en la cruz, ¿no? El cuerpo. Romanos 6, 3 y 5. Del 3 al 5. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5. Usted me dice obispo por si acaso. Estamos igual que ayer. Ayer, 15 minutos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, la cruz del Calvario sería el altar de bronce. Y después del altar de bronce, ¿con quién moriría el encuentro en el atrio? Con el lava. Sí. ¿Y qué significa muerte, sepultura y resurrección? Por lo tanto, entra y al tercer día sale. Pero de ahí, ¿dónde entra el Señor Jesucristo? ¿Al lugar santísimo o al lugar santo? El lugar santo. Al lugar santo. Al lugar santo. No al santísimo. Y la pregunta es, ¿por qué no entró al lugar santísimo antiguo? La Biblia le responderá. Salmo 110, versículo 1. ¿Me doy a entender, hermano? Usted me ha hablado que peleas usted. Por eso. No, la verdad, ¿me doy a entender? Sí, hay algunas palabras que hay que Claro. tengo que Es que no es fácil interpretar estos capítulos. Por eso,
Salmo 110. Hermana ¿El Rodríguez. versículo? Ya, 110. observe bien. ¿Qué dijimos? Hagamos un recorrido con el hermano Luis. Está en el altar de bronce, ¿cierto? ¿Por qué él no pudo entrar inmediatamente al lugar santísimo? Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yo cristiano que conozco, me dijo. De obispo para abajo. No usted, porque yo sé que usted es preparado. ¿Ya? Ah, ahí dice que me quiero ganarme de nuevo al altar. No, es preparado. Yo a quien le pregunte, ¿dónde está el Señor Jesucristo? Me dicen a la diestra, ¿no? ¿No escuchó nunca eso alguno de ustedes? ¿Ah? A la diestra. Pero no es así. ¿Dice que ya está hasta siempre a la diestra o pone una condicional? Una condición. ¿Y dónde está la condición? ¿Y la preposición? Hasta. ¿Pero hasta cuándo? Entonces, vamos al texto bíblico. ¿Cuándo sucedió eso? Apocalipsis 12, 9 en adelante, hermana Botín. A fin de año la quiero verla con Biblia en mano. Tan rápida como el celular. Para allá y para acá. Tengo Biblia, pero no sé tan No, pero si va a practicar, yo le voy a dar un ejercicio para que sea rápido. Apocalipsis 9. No, 12 del 9 en adelante. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamó Diablo y Satanás. Entonces fue lanzado, puesto a los pies de Cristo. Sigamos, veamos más evidencia. El cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto a él. Siga. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Ya, cuando vino la salvación, el reino y el poder de nuestro Dios, vino antes que fuera lanzado el enemigo o después que fue lanzado. Después. Siga leyendo. Y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. No se acusaba tiempo presente, futuro o pasado. Pasado. Porque yo siempre he escuchado, ten cuidado, que Satanás parta el tiro con él, acusarte allá arriba. Yo he escuchado muchas veces eso. Pero dice, no se acusaba, porque ya no tiene acceso allá. Amén. Amén. No es para que se funda usted. ¿Sí? El Dios en el presente y en todas partes igual. Amén. Ya, siga. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, ¿Alegrados tierra o cielo? cielos. No la tierra. Observe por qué no la tierra. Siga leyendo. Alegraos cielos, y los que moráis en ellos. Hay demoradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Vio? Entonces dice, alegrados cielo. Le hablo a los amilinianos. Me dirijo a ustedes. El amilinialista establece que ya estamos viviendo el milenio. Desde la resurrección de Cristo hasta la segunda venida. Entonces Juan se equivocó. Que ha pensado como león reciente que endeudar. Se equivocó el apóstol Juan. Pues si está acá, se equivocó. Y se equivocó el apóstol Pedro. También se equivocó. Que anda como león reciente. Se equivocó Pablo también. ¿Viste el armadura de Dios? Por eso no soy amilenial. Soy premilenialista histórico. La primera escuela de escatología de los primeros siglos. Así que los amileniales, demuéstrame con el escrito está y me cambia la posición de él. Pero no está, no busquen, tengo que buscar una concordancia con otra cosa. Entonces, ahora, ¿cuándo se cumplió eso?
Hay una clave de lo que usted leyó ahí. Ellos lo han vencido por la sangre del Cordero. ¿Y cuándo se derramó esa sangre? Y la crucifixión, la muerte. ¿Y bajo qué siglo? Romano, ¿Bajo qué siglo? Primero. Primero. siglo primero. Ah, no tiene nada que ver Génesis cuando fue a tentar a Eva. Como dicen muchos dispensacionalistas, que ahí se dan cuenta. Ahora, el Señor Jesucristo, los ángeles vinieron a buscarlo cuando él llevaba 40 días, ¿cierto? Y él dijo, no lo dejaré huérfano, enviaré otro consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo. Y ellos estaban en comunión orando, esperando ese gran acontecimiento. Faltaban 10 días para los 50 días para el Pentecostés. 10 días. Y la pregunta, ¿qué pasó en esos 10 días en el cielo? ¿En qué día se lo segundo año? No. Continuará. Entonces, a él esos días lo prepararon, como dice Levítico 8, lo prepararon para que entrara ahora ya no como sacerdote, sino como sumo sacerdote. Porque aquí en la tierra él fue profeta y fue sacerdote. Ya que dirían, no, está equivocado. Se lo demuestro bíblicamente. Yo estoy dando el dato duro. Para que él recibiera las primicias, tenía que ser sacerdote. La Biblia le responderá. Levítico 23, versículo 9 en adelante. ¿Cómo está, hermana Anita? ¿Está disfrutando? Obvio. ¿Está comiendo del árbol de la vida? Estoy repasando lo que quería ver. Yo hermano, no más seguido. Va a seguir comiendo el árbol de la vida acá. Conmigo, con el obispo, el reverendo. Levítico 23, 9. 23, el versículo 9 en adelante. Y lo leo. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Una gavilla, no la cosecha completa. Y continúa. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová. La mecerá, observe. Ya, cuando los sepulcros se abrieron, muchos cuerpos de santos que habían dormido en él salieron y entraron a la ciudad. Sí. Pero ese día un Terremoto. entonces ahí se meció. Se meció la ofrenda. Y de ahí sale la gavilla. Y ahí está Jesús como sacerdote. Porque como profeta no podía presentar esa gavilla. Amén. Un sacerdote. Y por eso cuando él sube la primera vez, sube hace 2 días. Cuando dice María Magdalena, no me toques, voy a mi padre y a vuestro padre. Dile a mi hermano que de ahí. Y después la misma noche entró y todo eso. Estaba trabajando. Entonces dice que él no subió con la mano vacía. ¿Por qué no? Porque llevaba las primicias, la gavilla. ¿Dónde sabe eso? En la Biblia. Efesios 4:8. ¿Quiere preguntar? Ah, ya. Efesios 4:8. Dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Llevó. Cautiva la cautividad, los que estaban cautivos antes de la cruz del Calvario. ¿Y quiénes fueron los primeros en tener resurrección para la vida eterna? Las primicias. Y alguien me diría, pero si ahí nos dice las primicias. ¿Sí o no? No. Pero como buen infante María. No. Entonces, no dice las primicias. No hay problema conmigo. Un poquito aquí. Un poquito allá. Entonces un poquito allá.
En 1 Corintios 15, versículo 23, dice el texto, en su debido orden, hay que respetar el orden del texto. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, Cristo el primero, las primicias. segundo, y Luego los que son de Cristo en su venida. entonces, ¿cuál estamos esperando nosotros hoy? La venida. La venida. Y antes de la venida, ¿hubo una resurrección? ¿Sí? ¿Quiénes fueron? Las primicias. Las primicias. Cristo, las primicias. Entonces vamos a Mateo 27, 52. Observe bien. Si le encuentran el contecito antes, no hay problema. Y se abrieron los sepulcros No me y enojo. muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Siga, siga. ¿Se levantaron? Hay una palabra clave en el texto. Siga leyendo. Se partieron en él. Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Ah, de él. No antes que él. Después. Después. No es que muchos creen que el ladrón se fue al cielo rápido cuando murió. ¿Han escuchado eso? Del ladrón de la cruz. Que muchos creen que se fue al tiro al cielo. Chuta, el ladrón bueno. Se le robó la llave del diablo. ¿Ah? Llegó primero que Cristo. Récord Guinness. ¿Ah? Doctorado en robo. Era chileno, ¿eh? Claro. Imagínense. Pilló al diablo durmiendo. Entonces, ahí nos damos cuenta nosotros cómo se va cumpliendo el tabernáculo. ¿Me doy a entender? Ahora, el Señor Jesucristo está en el altar. Cuando fue crucificado dentro del templo o fuera del templo. ¿Y sabe por qué fuera? Porque el cordero se sacrificaba en el altar de bronce fuera de la tienda, en el atrio. Por eso no podía ser ejecutado dentro del templo, porque él murió en el atrio. Oscar. No. En el atrio. ¿Se da cuenta? Afuera. Ahora, después, cuando él vuelve, en la resurrección, muerte, sepultura y resurrección, él lava. Y llega al lugar santo. Pero después pasa al lugar santísimo. Pero primero tenían que ser echados los enemigos, ya al elevado cielo, lo prepararon 10 días, como dice el Levítico 8, lo prepararon 10 días, y después entró al lugar santísimo. ¿Y de dónde sale usted eso? Sí, dice la dieta, de la Biblia. ¿De dónde lo sabe? Esto es teología bíblica. La Biblia, La Biblia le responderá. Hebreos 9, 11 y 12. Veamos dónde está el Señor Jesucristo en este momento. En este momento. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, ¿dónde está Cristo en este momento? En el lugar santísimo. En el lugar santísimo. Lo digo yo, lo dice el texto. ¿Cuánto me queda hoy? ¿Sí o no? ¿Sí? Ah, Ya. tenía idea de bien. Porque esta perla atómica. La voy a ver. Una nuclear, que estoy esperando la perla nuclear. Ahora, el Señor Jesucristo tiene que salir de ahí. ¿Quién perdona los pecados? Dios, Padre. Muy bien. ¿Y por qué no los puede perdonar Jesucristo? Por el orden de la salvación. Porque Él es nuestro abogado. Exactamente. ¿Ha visto usted un abogado que dice, ándate libre? ¿O lo dice el juez? ¿Qué lo dice? Pues, ¿Quién golpea con el martillo? El juez. Después, Y el juez es Padre. ¿Y quién es el intercesor? Cristo. Y está intercediendo por usted y por mí. Y esto se hace en boca de 2 o 3 testigos. El juicio. ¿Y dónde están los 3? Está Cristo y luego después viene nuestro propiciatorio.
Aleluya. Y ahí está usted. Pero tiene que bajar el chiquiná, la nube. Aleluya. Pero cuando baje la nube, la puerta de gracia se cierra. Y como dice Apocalipsis, el que sea justo, justifíquese todavía. Y el que sea injusto todavía. Porque la puerta de gracia se cerró. Pero nadie va a saber que se cerró esa puerta de gracia en ese momento. Y ahí el Señor Jesucristo sale del lugar santísimo, llega al lugar santo, y cuando va a pisar el atrio antes del agua, van a buscar al levita. Van a buscar al levita y el sumo sacerdote van a buscar al levita. Tráeme al macho cabrío que quedó vivo, que no fue sacrificado, hasta cero. ¿Se acuerdan de la antigüedad? Hasta cero. Hasta cero. Y háganlo en el desierto, en tierra inhabitada. ¿Se acuerdan que leyeron eso? Sí. En tierra inhabitada. Levítico 16. Ya. El sumo sacerdote es Cristo. Amén. Y él aparece en la nube. Le pregunto, ¿por qué no aparece en una estrella? Porque la nube es símbolo del perdón. Y eso significa que la iglesia ha pasado el juicio. No el juicio del trono blanco. El juicio de nosotros es en el tribunal de Cristo. Hay una, perdónenme, que la niña comete errores. Tengo que pegarle a la niña. Y la niña dice que el juicio general, que la resurrección es general, que los dos van a resucitar al mismo tiempo, los reprobados con los predestinados, y que el juicio va a ser general, tanto para los van a resucitar en ese momento los predestinados, los reprobados, y inmediatamente viene el juicio. Suena bonito, pero suena bonito nomás. Vamos a derribar esa interpretación. ¿Con Belco? ¿Cuál es la que le gusta a usted? Diga. Herman Bavinck. Vamos a derribar. Con la Biblia. Con la Biblia. Porque no hay ningún libro que se pueda poner al lado de la Biblia. No somos católicos, porque pone la tradición y Biblia. Somos católicos, pero no somos apostólicos romanos, no. Católico universal. Veamos si la resurrección es general. Primero veamos eso. Primero Tesalonicenses 4:16. Vamos a una botella. Mira, ¿cuál? Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice los muertos en Cristo con los muertos reprobados. No. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Yo soy premilenial, pero no dispensacional, histórico. ¿Cuándo resucitan los reprobados? A fin del milenio. Apocalipsis 20, versículo 5. Pero los otros muertos. ¿Cuáles son los otros muertos? Los que no resucitaron con la iglesia. Los ojos. ¿Me doy a entender? Ya, sigan. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿De quién? ¿De los cristianos o de los reprobados? De los reprobados. Los reprobados. Exactamente. Ahora leer el 6, es el medio complicado. Yo lo veo de cruzar. Vamos. Bienaventurado y Bienaventurado significa dichoso, feliz en griego. Siga. Bienaventurado y santo Santo se refiere al pueblo de Dios. Siga. el que tiene parte en la primera resurrección. La iglesia. Siga. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, ¿Sobre quién? Sobre los santos. los santos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Entonces, dice la Escritura que somos reyes y sacerdotes, ¿no? Así es, amén. Seremos. Pero ¿cuándo vamos a ser así? En el reino milenial. ¿Me oí? Amén.
sufre después. No es que este sí que una bomba atómica, pero atómica. Y nuclear. Me puede gustar la credencial que le entregarse los tiros. De policía. Claro. ¿Hay libertad? Libertad nomás. Ya. No digo Estado libre, eso dice el católico, el Vaticano. Observe bien. Según la mayoría de las escuelas, reverendo, por no decir todas, o casi todas, creen que el reino milenial no vamos a vivir aquí en la tierra. Es fuerte esa revelación. Mensaje de la verdad. Entonces, no expresó la verdad porque se dio Jonathan. ¿Ya? Me copió el nombre de este muchacho. Entonces, imagínense, aquí están viviendo los cristianos, los redimidos en el reino milenial de la tierra. Y acá está Satanás, ¿cierto? Acá por milagro. ¿Cómo te dice Satanás? Mira, la verdad, yo pensé que iba a ser peor. Tengo unos vecinos, pero a la pinta. A la pinta. Tengo sed, me traen agua. Imagínate que los otros días uno está de cumpleaños y me invitaron más encima. Los satanistas. Son vecinos míos. ¿Y cómo dice la escritura que está en tierra inhabitada? Se equivocó el traductor. Imagínate estos vecinos. Chuta, Satanás. ¿Sabes que me disgustaba? Pues han dado 1000 años, porque harto me hacía falta unas buenas vacaciones, hijo. No. Eso lo creen los mileniales, los dispensacionalistas, casi la mayoría de los escuelas. ¿Sabe por qué? Porque no saben historia. Eso es verdad. Así es. Porque la historia es la madre de la interpretación. Así es. Es tanto que hasta en el derecho hay que saber historia. Y usted se preguntará por qué mi amada hermana. Porque teníamos la ley de las 12 tablas, conocido como el derecho romano, y en el siglo VI fue sustituido por el Código Justiniano. ¿Bien? Ya. Ahora, la iglesia pasa la gran tribulación. Eso lo tiene la milenial y el postmilenial. Y el primer mentorio, menos el dispensacional. Pasamos. Cuando termina la gran tribulación, el Señor Jesucristo llega a las nubes y manda a sus ángeles a buscar a los escogidos. A los escogidos. No como el dispensacionalista que separa el rastro secreto de los senderos. Imposible. Entonces, nosotros, ahora, el Señor Jesucristo entró, si usted observó que entró al lugar santísimo, y lo dice Levítico 16, con una túnica de lino. ¿Decía así? Sí. ¿Y por qué no entró con las 12 piedras? Porque Jesucristo, eso era un prototipo de Cristo. Porque Jesucristo no vino a dar la vida por Israel, sino por el Israel de Dios. Los que estamos bajo los 5 continentes. Así es. Universal. Porque si hubiese entrado con las 12 piedras, ahí hubiese sido por Israel. Por eso entró con una túnica de lino y no con el traje que siempre somos sacerdotes. Buen detalle, ¿no? Ahora, por eso el tabernáculo es precioso. Y estamos desarrollando el plan de salvación. El juicio primero empieza por la casa de Dios. ¿Ustedes se imaginan que nosotros vamos a participar en ese juicio? ¿Está bien sentado? Sí. Ya. Observen. Ya leímos Pedro, 1 Pedro 4:17, que el juicio comienza primero por la casa de Dios, ¿no? Ya 1 Pedro 4:17. Vamos. La Biblia le responderá. Pedro 4:17.
Tenemos que ser la iglesia aquí la mejor del país. Amén, Señor. Con estudios duros, datos duros. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Entonces, ¿por dónde comienza primero? Por la casa de Dios. ¿Pero qué tribunal lo va a juzgar? 2 Corintios 5:10. Y ahí entra hasta el apóstol Pablo. Todo lo otro. ¿Sí? 2 Corintios capítulo 5, versículo Porque es 10. necesario que todos nosotros... No, pero con voz pentecostal, pues, ¿ya? Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ya haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Observó, tribunal, ¿qué se llama el tribunal? De Cristo. Y se incluye el apóstol Pablo, Se incluye. porque dijo nosotros. Y ahí se está incluyendo el tribunal de Cristo. Pero yo les dije que nosotros vamos a participar en ese juicio. Y lo voy a demostrar que vamos a participar. Esta perlita, de verdad, no la sabemos. No, de verdad. Pero no sé. No es que me falte, porque por gracia no me llegó. 1 Corintios capítulo 6, versículos 2 y 3. 1 Corintios capítulo 6, versículos 2 y 3. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? No, 1 Corintios capítulo 6, versículos 2 y 3. Corintios 6. Ahí va el dos. ¿Vos no sabías que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? 2 y 3. Sí, observó ¿O que sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? entonces participamos en el juicio o no participamos en el juicio. Sí. ¿Quiere más evidencia? ¿Quiere más evidencia? A ver, Vamos. la Biblia te lo tiene. Daniel 7:22. No vino. Daniel 7:22. No es que le llegó la carta. No. No es que dijo no vino Daniel. Entonces yo dije no es que le llegó la carta. Será verdad. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. ¿A quién se le dio el juicio? No, sí, al pueblo de Dios, a los santos del Altísimo. ¿Se da cuenta que no es cosa mía? ¿Y dónde se van a abrir esos libros? En el cielo. Lea Apocalipsis 20, versículo 11. Apocalipsis. Capítulo 20, versículo 11. Dígale a su hermana que tenía un menú extraordinario. ¿Ah? Pero después le mando la. No la mala costumbre. Yo la quiero conocer en persona aquí. Apocalipsis 20. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. ¿Ve que no hay un puro libro? ¿Y cuál es el libro de la vida? Ahora, ¿estaban de pie en el gran juicio del trono blanco? Sí. El trono blanco. ¿Estaban vivos o muertos de pie? ¿Lea bien? Léalo. Pero, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, ¿A quién vio? muertos, Siga. grandes y pequeños, de pie ante Dios.
Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, Ya. y fueron juzgados los muertos. Usted, obispo, lo va a entender a la perfección, no porque sea más intelectual que las hermanas que están aquí, no, porque usted es profesor. Míreme, por favor. ¿Ha sido profesor jefe alguna vez? Sí, Muy bien. Entonces, usted tiene que hacer todos los promedios y usted ve el alumno que repite y el que pasa de curso. correcto. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Le dice Juan Pérez, párate ahí, por favor. Mírame a los ojos. O revisa los libros. El libro. Porque Juan Pérez no anda jugando tenis. Correcto. ¿Sí o no? Mi hijo juega tenis. Tiene 1000, tiene 2000, no. Entonces, Está suspendido. pero, ¿se da cuenta? El libro manda. El libro. Pero esta gente está muerta. No, pero esto es una bomba de nitrógeno. Ya, porque estoy preparándola para lanzarla en este momento. Si me dijera, estoy viendo esto, dice, ¿cuántas veces que no me esas cosas? Cuando ¿Qué puro que te eche? Entonces, ¿por qué? El juicio del gran trono blanco se va a dar en el cielo, en el milenio. Porque el milenio nosotros lo vivimos en el cielo, no en la tierra. Si no, Satanás no podría estar en tierra inhabitada acá. Entonces, cuando ya el Señor Jesucristo se acuerda que sale con la túnica y lo espera en las nubes por el juicio que pasó en la iglesia, somos llevados a la última trompeta, entramos a los otros celestiales y él ahí se cambia la vestimenta, porque la Biblia dice que el Padre le ha dado todo el juicio ahora al Hijo. Entonces pasa de sumo sacerdote a juez. Y nosotros somos la fiscalía. Pero ¿sabe dónde está el detalle? Es que nosotros tenemos hoy día un abogado. Y los renovados no tienen abogado. No tienen intercesor. Entonces, como nosotros somos los fiscales, los libros se abren y vamos a ver todos los casos, tanto de los ángeles caídos como de los seres humanos renovados. Por eso dice que los libros fueron abiertos, pero ellos estaban muertos. Pero nadie hubo una pregunta de una niña tan buena, pero buena. Era como que dejarlo uno medio doblado. Dijo, yo lo que no estoy de acuerdo con el crimen histórico, dijo, y con el los dispensacionalistas, que cuando resucitamos nos da inmortalidad. ¿Sabían ustedes, cierto? Que esto mortal se viste de inmortalidad y este cuerpo corruptible se viste de incorruptible. Eso está en 1 Corintios 15, 51, 53. Entonces, si Él me da inmortalidad, aunque me tire una bomba nuclear, ¿me va a afectar? No, no me voy, si soy inmortal. Entonces, ¿por qué me va a afectar? ¿Por qué me va a afectar? ¿Por qué el diablo va a perder el tiempo de atacarme? Si sabe que no lo puede lograr. ¿Qué le parece de preguntar a la Biblia? Que no puede luchar con el primero, que maneja todos los detalles. No yo, la escuela. Y yo le explicaré lo que le faltó a ese hombre. Leer un versículo claro. Vamos a Apocalipsis 20, versículo 8. 28. No, 20, versículo 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Entonces, los reprobados resucitaron a fin del milenio y fue la primera resurrección de ellos, ¿cierto? ¿Y qué hace Satanás? El último golpe. ¿Los vuelve a engañar o no? Sí. Pero Satanás sale. Pero ellos no, porque Satanás los vuelve a engañar y por eso quieren atacar la ciudad santa, la Jerusalén celestial. Reunirlos para la batalla. ¿Ya? Ahora, lea el versículo 9. Dice, bueno, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, y a fin de reunirlos para la batalla,
el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿A quiénes consumió? Los impíos. A los impíos. Hasta ahí no A van, los porque que el otro el ya diablo no es delicado. ¿Ya? A los que el diablo engañó. Entonces, descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Cómo cree usted, hermano Anita, que quedaron? Si fueron consumidos, ¿en forma de qué? Ceniza. De ceniza. ¿Cierto? Por lógica, ¿cierto? Pero usted no sabe qué implica. Malaquías capítulo 4, versículo 3. Malaquías 4, 3. Si tiene duda, hermano, pregunte. Yo le respondo a través de la Biblia. Ya. Vamos a Malaquías capítulo 4. No a leer del tiempo. No, 4, 3. Ya. Pisaréis a los malos, los cuales serán cenizas bajo la planta de vuestros pies. En el día en que yo actúe, he dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿cuándo estuvo él? En Apocalipsis 29. Descendió fuego del cielo, y lo subió y ya no forma de Ceniza. ya lo otro es más fuerte. Seréis ceniza bajo la Entonces, todavía quiero seguir hablando, porque es más fuerte. ¿Ya? Que el Señor nos bendiga. ¿Ya? Gracias. Y hemos compartido una porción del tabernáculo celestial. Entonces, léame con esta parte, ¿no? Levítico 16, 20 y 21. O sea, 20, versículo 21. Aquí viene el sumo sacerdote ya saliendo. 20. Y versículo 21. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de la reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, ¿Qué se las hacer? el diablo, y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas las rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. Ahí nomás. Entonces, el sumo sacerdote sería Cristo. ¿Ya? Él viene saliendo del tabernáculo. Llama al levita, que sería el ángel. Tráeme a Azazel, que es Satanás. Encadénalo en tierra inhabitada y déjalo ahí. ¿Bien? ¿Bien la aplicación? Correcto. Entonces, por eso queda en tierra inhabitada. Jeremías 4, 23, 25, con esto también. 23 y 25. Jeremías 4, del versículo 23 al 25. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Observó que eso no se cumplió en Jeremías, porque en Jeremías estaba toda la tierra habitada. Correcto. Pero vio, observó el grave. ¿Qué dice? Se habían ido, ¿no? Y aquí dice, no había hombre. Sí. Dice que las aves se fueron, ¿no? Y todas las aves del cielo se habían ido. ¿Y por qué se habían ido? Apocalipsis 19, 20 y 21. 19. 20 y 21. Observe. Y la bestia fue apresada, Es el anticristo. ¿Ya? y con ello el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás
fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Por eso se fueron. Si ya No había carne. ya se han dado. Festivo. Exactamente. Muy bien. Y terminado. Amén. Otra vez, en un seminario, podemos profundizar mucho más que este tabernáculo, que fue una introducción, porque hay mucha más verdad y hay que ver la escatología, hay que ver las fiestas judías, cómo entran en el tabernáculo. Aleluya. ¿Ya? Continuará. Permiso. Ore, por favor, Amén. para poder terminar. Inclinamos nuestro rostro, hermanos, hermanas.